Amigos míos, soy Rudolf Joseph Lorenz Steiner. Nací en el año de 1861, el 27 de febrero, en la frontera entre Austria y Hungría, en el Imperio Austriaco, lo que hoy ustedes conocen como Croacia. Desde muy joven tuve percepciones del mundo espiritual o mundo suprasensible. Estas se encuentran más allá del alcance de los sentidos, algo que para muchos resulta extraño. Siempre he sido inquieto por el estudio y la reflexión del ser humano en su esencia más sensible. Por ello, de mis estudios de bachillerato continué en la Escuela Técnica Superior de Viena, donde estudié matemáticas y ciencias naturales. Pero como les dije, mi curiosidad hacía que también asistiera como oyente a las facultades de filosofía, literatura, psicología y medicina. Me inspiré mucho en el mundo de investigación científica de Goethe, el cual pensaba la ciencia como un espíritu del arte, postulaba la unidad entre ciencia y poesía bajo la relación comunicativa con el mundo natural. La educación es posible en cualquier ser humano. Por ejemplo, me hice cargo de la educación de un niño hidrocefálico, el cual estaba considerado por varios médicos especialistas como no susceptible de educación, pero con medidas pedagógicas en la distribución del día y a través de clases concentradas, el niño tuvo un mejoramiento tan radical que terminó con éxito la secundaria y posteriormente se licenció en medicina. Esto explica que muchas instituciones para niños con discapacidad implementen mi pedagogía. En mi etapa científica estuve atravesado por las características propias del romanticismo, exaltación del yo y la supervaloración de la libertad y la idealización de la realidad, y del idealismo alemán, primacía de la materia frente a la idea, al pensamiento y al espíritu. Luego me adentré en el esoterismo como un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano hacia lo que hay de espiritual en el universo. Por ello, fundo el proyecto de la Sociedad Antroposófica el 28 de diciembre de 1912, para encontrar nuevos métodos para la investigación del alma sobre una base científica, donde tomé distancia de la sociedad teosófica. En el camino de la antroposofía han surgido diferentes aplicaciones en distintos ámbitos de la vida práctica, todas ellas en búsqueda de crear una relación armónica entre el elemento anímico, espiritual y corporal. Entre dichas aplicaciones pueden encontrar el arte de la palabra, la euritmia, la arquitectura, la medicina, la agricultura, la religión y, por supuesto, la educación. Mi muerte se dio en la primavera de 1925, el 30 de marzo en la ciudad de Suiza de Dornach, a mis 64 años, pero mi legado ha continuado con más de 1150 escuelas Waldorf alrededor del mundo, lo cual me llena el espíritu de esperanza. Cuerpo, alma y espíritu fue la tricotomía del ser humano que propuso Steiner, un ser humano entendido como perpetua posibilidad, es decir, en cierne o en devenir espiritual. Desarrolla una concepción del ser humano trimembrada, es decir, que abarca las dimensiones físicas, anímica y espiritual. Expresa que para poder lograr una constitución integral del sujeto, se debe reconocer que el proyecto humano no debe concebirse solo de manera intelectual, sino desde la integración de su aspecto evolutivo, referente al actual y emocional. No se ve al ser humano como mero morador del plano físico, sino también como aquel que aspira a algo mayor, ya que está inmerso en un devenir espiritual. A esta forma de conocimiento le llamó antroposofía, que traduce sabiduría del ser humano. El ser humano es concebido desde la trimembración: cuerpo, percepción del entorno físico; alma, sensaciones, aquello mediante lo cual vincula las cosas con su propia existencia; y espíritu, como las leyes creadoras y ordenadoras del universo que también lo constituyen. Por otra parte, habla de una cuatrimembración del ser, ya que tiene un organismo físico que está en relación a las leyes del mundo mineral, una organización etérica o vital en relación al mundo vegetal, un astral o sensible en relación al mundo animal y una organización intencional que le corresponde al ser humano su individualidad, es decir, el yo, que le permite buscar y encontrar sentido, reconocer un propósito para intervenir en el mundo de modo creador. Una de las cosas más importantes de la pedagogía Waldorf es el desarrollo del yo como ser. Se me dio la posibilidad de tomar mis propias decisiones, tener un propio criterio y eso es gran parte de la construcción individual de cada persona, que el estudiante a través de su proceso va a empezar a tomar sus decisiones y por dónde quiere encaminar su proyecto de vida. Creo totalmente
que la pedagogía me ayudó y me brindó las herramientas para poder desarrollar mi arte, que es la música. Y siento que si hubiera estudiado en una pedagogía tradicional, no las hubiera podido desarrollar. En el colegio me dieron las herramientas, aunque también tuve las materias científicas, pero se me brindó muchas herramientas para poder desarrollar mi parte artística. Según el concepto de Steiner, el papel que juega la educación y formación en el desarrollo de la humanidad no se puede comprender si no se ve dentro de amplias relaciones. Preocupado ante la inestabilidad y el declive social de su época, propuso una triformación social: libertad espiritual en la vida cultural, igualdad democrática en la vida jurídica y fraternidad social en la vida económica, que coexisten y son gobernadas en recíproca independencia, definiéndose así un orden triformado. Asimismo, La filosofía de la libertad, 1984, es la obra más relevante de Steiner. En ella habla de la facultad de observar el propio pensar para llegar a una experiencia de sí mismo y descubrir esencialidades de los fenómenos, que por el pensar concreto no podría ser posible. Para él, el tiempo que el niño pasa en la escuela para introducirse luego en la vida puede ser un poder que lo paralice, que lo enajene consigo mismo, o un feliz impulso de vida que dé calor y profundidad a la existencia. Es una búsqueda profunda del despertar de las fuerzas interiores o los talentos, partiendo del trabajo escolar experiencial, artístico y creativo para llegar a un comportamiento social práctico. Cuanto más ricas son las posibilidades de expresión que se ponen a disposición del yo humano mediante el organismo físico e integrado al sentir, y cuanto más conscientemente pueda este yo utilizar la multiplicidad de estas predisposiciones según sus propias decisiones basadas en un pensar independiente, tanto mayor es su libertad interior. La educación hacia la libertad es una pedagogía que aspira a apartar la mayor parte posible de los obstáculos físicos y psíquicos que en la edad adulta se le pueden presentar en el camino de la conciencia de su yo. Es claro entonces que Rudolf Steiner se diferencia de los demás humanistas debido a su reconocimiento antroposófico de un ser humano en devenir espiritual, lo cual trasciende lo perceptivo y sensible hasta llegar a las fuerzas superiores o espirituales, lo cual incluso le valió el rechazo de la comunidad científica. En la escuela que concibió Steiner solamente hay una única meta: formación del ser humano. La pedagogía Waldorf nace durante las convulsiones políticas y sociales después de la Primera Guerra Mundial. El comienzo tuvo lugar el 23 de abril de 1919 en la nave del tabaco de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, en Stuttgart, después de que su fundador Emil Molt le solicitara a Steiner una escuela libre donde pudieran coexistir todas las clases sociales y donde el Estado no tuviera ninguna intervención. Fue entonces la oportunidad de aplicar sus postulados, en la cual la educación ha de llevarse a cabo como un obrar artístico en un ambiente creador y libre bajo un modelo social vivo. Los tres pilares en los que se fundamenta esta pedagogía son el conocimiento profundo de las etapas evolutivas del ser humano, la importancia de la figura del maestro y la implicación de la familia. Steiner, además de referirse frecuentemente a la importancia de fomentar sanas relaciones sociales, señala que, para adquirir conocimientos, es menester tener un espíritu libre y una capacidad de pensar innata. A través del pensar, el hombre puede tener la esperanza de llegar a ser iniciador activo de su propio futuro, en vez de verse arrastrado por la marea de los acontecimientos. Por ello, el ser humano necesita de un proceso educativo que se acorde a la relación de sus procesos de desarrollo divididos en septenios, es decir, ciclos de 7 años. Was sind die Nöte der Zeit? Dieser Frage heraus ist die Schule auch damals gegründet worden. It will have a new stage in the future, I think. We'll be desperately in need of integrated human beings because our society will grow more and more complex. Without these capacities, we will still be repeating our mistakes that we've institutionalized in our culture. We have to think ahead many generations, but the seeds have to be planted now. And that's exactly what Waldorf education will do. It's just planting the seeds. This is what joins us together. And when we cultivate this feeling life, then we are working even more and more to solidify and crystallize these heart forces, which then help these children to actually more and more feel that despite of all the challenges, there is hope for the future.